golpe más fuerte asestado por la policía. Bueno, estamos haciendo una aclaración aquí de 24 asaltos bancarios y yo creo que lo he aprovechado porque yo no soy ni vago, ni soy vicioso, ni soy un hombre de bien. Es muy cotidiano ver a personas con el uniforme de policía e imponer miedo en lugar de sentirse seguro con ellos. Y esto debido a la historia que han dejado, porque en México y en diferentes partes del mundo es común ver retenes ilegales en donde solo se quiere sacar dinero de una persona inocente e incluso poniendo la vida del usuario en peligro. Pero hay un grupo que se destacó no solo por ser una de las sectas más imponentes dentro de la policía, y no por lo bien que hacía su trabajo, sino porque este grupo conocido como la Hermandad contrajo demasiadas injusticias, incluyendo el cobrar ciertas ganancias, acribillando y robando a la sociedad. Es así que les presento el caso de la secta conocida como la Hermandad Policíaca. Esta secta fue creada por Arturo, o mejor conocido como el Negro Durazo. Junto con media docena de sus incondicionales formaron una congregación a la que solamente podían aspirar grandes jefes y en muy pocas ocasiones algunos mandos medios después de un conciliábulo entre las cabezas del grupo. No sé si a ustedes les suena un poco conocido este tema, ya que me hace recordar a una serie conocida como El Mentalista, el cual también se desarrolló dentro de un contexto de la serie, una secta muy conocida, pero dentro de las organizaciones policiales, es decir, personas que tenían un rango alto, o un puesto de trabajo alto, e incluso pequeños mandos como oficiales de la FBI y muchos otros más implicados. Pues en México pasó algo similar, y no es de dudar que este mismo grupo sigue existiendo hoy en día, pero de una manera más sutil. Pero se estarán preguntando cómo es que sucedió todo esto. Pues déjenme les explico. En la década de los 70s e inicio de los 80s comenzaba a formarse un grupo donde las personas de altos cargos serían miembros de estos grupos. Pero ojo, ya que todo comienza con la idea de alguien y su sucesor. Es así que encontramos al famoso Negro Durazo, que es quien comenzó con la ideología de comenzar a formar una secta que le llenaría de dinero y de más riquezas en sus bolsillos, siendo uno de los fundadores de la famosa frase "la mordida", que es una de las palabras usadas para un acto de corrupción. Pero se estarán preguntando cómo es que este hombre llegó a ser una persona tan poderosa que incluso existía la probabilidad de que fuera uno de los gobernadores de México. Todo esto gracias a su fiel amigo López Portillo, que le ayudó a que este casi tomara el control de todo México. Pero la historia del Negro Durazo se los contaré en otro video más a fondo, desde sus inicios en sus estudios académicos hasta ser nombrado como doctor por López Portillo, considerando que fue el hombre que más poder tuvo en todo México dentro de la seguridad pública. Ya que hoy nos enfocaremos más en la forma en cómo regía la hermandad y qué era lo que implicaba ser miembro de esta y de dónde sacaban los ingresos para que dicho grupo se mantuviera bien financiado. Entre los altos jefes que por décadas se cobijaron entre sí y fundaron la indestructible y poderosa hermandad que se mantuvo intocada durante décadas, y en ella figuraron los siguientes nombres: David León Méndez, El Zapatitos, Darío Chacón Montejo, Rodrigo Ruiz Rodríguez, Faustino Delgado Valle, René Monterrubio López, Santiago Tapia Aceves. Estos cientos de nombres son nombres de jueces, gobernadores, empresarios, es decir, personas con poder e influencia en México. Muchos de ellos se retiraron sin que jamás les hubiera molestado, los menos terminaron en la cárcel y otros ya fallecieron. El modus operandi de la hermandad policíaca era extorsionar al subalterno, a la tropa, a la policía de menor grado, cobrándole por todo: patrullas, motos, grúas, armas, uniformes, combustibles, refacciones, turnos, vacaciones, permisos, arrestos, cruceros y zonas productivas, y una cuota diaria. Ocuparán el puesto que ocuparan para poder salir a trabajar. Esto fue lo que dio grandes sumas de dinero a esta secta y al Negro Durazo, extorsionando a los policías, a las personas que se encargaban de brindar un servicio de seguridad público, y es así que entre disminución de toda la materia a ocupar dentro del área de policías, esta secta junto con el Negro Durazo y sus cómplices lograron hacer un imperio, siendo estos las personas más temidas en ese entonces. Ello originaba y origina que tomaran como botín los mismos automovilistas que a ciudad
ciudadanos y todo lo que se atravesara para poder cumplir con las voraces exigencias de los jefes. Si bien la tropa entregaba el dinero a sus mandos inmediatos, los recaudadores eran llamados gamas. En el sexenio de José López Portillo, los altos jefes tenían que reportarse directamente con el general de 5 estrellas, es decir, al negro Durazo, que exigía su entre, que son las ganancias que estos adquirían, pero no en pesos, sino en centenarios. Era común a fines de mes ver a los gamas haciendo filas en bancos o casas de cambio en busca de moneda de preferencia del jefe. Es entonces donde se estipulaba que los jefes, aparte de ganar en dólares, porque no querían pesos mexicanos, también aceptaban oro como moneda de cambio. Estas personas llegaron a un punto donde la codicia y el hambre de querer más fuese escalando a un punto impresionante. Pero el acuerdo no se limitaba solo a repartir las ganancias entre los altos jefes, sino en brindarse protección mutua, es decir, cuando alguno de los miembros caía en desgracia, no solamente seguía recibiendo la parte que le correspondía del entre, que eran por así decirlo sus ganancias, sino que contaban con los mejores bufetes de abogados para sacar del atolladero al compañero o incluso llevarle sus ganancias hasta su casa, de tal manera que cuando el caído en desgracia recuperaba su libertad y volvía a su cargo o a otra mayor jerarquía, nunca menor obviamente, estaba más que obligado a corresponder cuando alguno de otro de ellos estuviera en problemas. Bajo esa premisa, los de la tropa no podían hacer nada y siempre terminaban por ser pasto de los altos jefes, incluida buen número de mujeres policías del agrupamiento Cisne, que dentro de sus deberes estaba el satisfacer las necesidades cualesquiera que fueran de sus jefes. A la fecha, Luis Rosales Gamboa es el único sobreviviente de la temible hermandad policíaca y segundo hombre en importancia como mayor poder dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Rosales Gamboa actúa subsecretario de Operaciones Policiales durante 10 días, del 6 al 15 de diciembre del 2014, acarició su más preciado sueño y se sintió jefe máximo de la policía capitalina. Llegó incluso a planear su futuro como secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, para lo que sostuvo varias reuniones privadas con medios y altos mandos de la corporación. La estrategia le resultó contraproducente, pues ante la posibilidad de que pudiera ser ratificado, la tropa hizo llegar a la jefatura del gobierno del DF en la historia de El Titino, como es conocido Rosales Gamboa, y el 15 de diciembre, a escasos 10 días de su intercambio, se enteró que el nuevo titular de la SSPDF sería el especialista en Derecho, Hiram Almeida Estrada, y regresó a su cargo como subsecretario de Operaciones Policiales en el área más importante de la SSPDF, toda vez que dirige todo el agrupamiento policíaco y la coordina todos los operativos en la Ciudad de México. Así, pese a no haber asumido el poder absoluto, Luis Rosales Gamboa sigue siendo el número 2 dentro de la corporación, en el que el entre añeja práctica de extorsión a la tropa. El nepotismo y la explotación continúan vigentes a pesar de quejas, huelgas de hambre, inconformidades y denuncias formuladas por los mismos policías. Pero, ¿quién es Luis Rosales Gamboa? ¿Cómo es que llegó a la policía? ¿Qué ha hecho para mantenerse dentro de la corporación durante más de 4 décadas y sobrevivir al paso de 14 titulares de la corporación? Luis Rosales Gamboa llegó a la entonces Dirección General de la Policía y Tránsito en la década de los 70 gracias a la recomendación de su suegro, Pedro Luna Castro, alias El Mocho, quien era jefe de área y uno de los hombres más cercanos al negro Durazo. Ello le valió para comenzar no como policía cuartetón, como lo hacían los nuevos ingresos, sino que fue colocado en un puesto administrativo como jefe de almacén en los sótanos de Tlaxcuaque. A pesar de que era una posición aparentemente no productiva, los jefes policíacos encontraron la manera de hacerlo producir. El modus operandi les resultó simple. A los de la talla 40 y calzado del 8 les daba talla 34 y zapatos del 5, y a los de la talla pequeña a la inversa, de tal suerte que si quería ropa y zapatos adecuados, pues tenían que entrarle a la mordida obviamente. Entre los mismos uniformados era cuando menos de un ciego, es decir, 100 pesos. La estrategia dio tal resultado que volvió común ver un casco de granadero sobre el mostrador, donde los solicitantes ya sabían que tenían que echar sus 100 pesos sin chistar ni averiguar nada. Solo así había ropa y calzado a su medida. Ello no solo cuanto uniformes, ya que en el almacén se manejaban refacciones, vales, implementos, armas, cartuchos, vales para gasolina, etc., por los que también había que pagar, lo que hizo que tan modesto cargo se volviera sumamente cotizable.
Pero se estarán preguntando cómo es que se recaudaba mucho dinero, cómo es que los vales para la gasolina de las patrullas se podía sacar dinero y demás cosas de uso dentro del área de las policías. De hecho, todo esto está planeado por el Negro Durazo, ya que como era obvio tenía alguien a cargo que manejara toda esa fluctuación de dinero, quitando vales de gasolina que eran de 30 litros para la patrulla a solo 15 litros, y la otra mitad se lo quedaba el Negro Durazo, pero obviamente convirtiéndolo en dinero, siendo esta forma de operar que les garantizó una fortuna de millones de pesos, ya que se extraía de los impuestos de los trabajadores mexicanos. Después, y con hombres bajo su mando, aleccionado, claro está, por altos jefes que había formado la cofradía policíaca, entre ellos su suegro, Luna Castro, aprendió nuevas estrategias. El incipiente hermano apenas comenzaba, pero según sus maestros ya pintaba como buen prospecto, y así lo demostró, pues a diferencia de sus colegas, él sí supo ser disciplinado, mostrándose duro e implacable con los de abajo y sumiso y servil con los de arriba. Protegido siempre por Luna Castro, su cargo como jefe de almacén duró solo unos meses. Después lo colocó como supervisor administrativo de los entonces elegantes Tamarindos, donde las ganancias y reparticiones eran mucho mayores, y en una carrera meteórica, repentinamente sin haber pasado siquiera por la academia de policía, fue convertido en jefe de sector, luego jefe de región con varios sectores a su cargo, más tarde como supervisor en el jefe del personal operativo, y así, vertiginosamente escaló cargos hasta llegar al subsecretario y después, tras el cede de Rodríguez Almeida, a la anciana titularidad de la SSPDF, aunque de manera interina y solo por unos cuantos días. Pero no fue necesario que llegara a la cúspide para convertir a la corporación en una agencia de colocaciones, o mejor dicho, en una casa de beneficio para sus familiares, amigos, compadres y demás. Su hermano Felipe Rosales Gamboa ha estado involucrado en investigaciones de delitos federales. Javier González de Villar, exdirector de Asuntos Internos de la Secretaría, denunció hostigamiento en su contra y acusó directamente a Felipe de amenazarlo. Felipe fue cesado en 2008 y 2013 en la misma SSDPDF. Perteneció a una banda de robacoches, de acuerdo a las acusaciones de José Luis Mendoza Prado, quien fue policía más de 40 años. Aseguró que el 23 de enero de 1998, en las inmediaciones del Vancomer de Plutarco Elías Calles y el Eje 6 Oriente, en la colonia militar Marte, detuvo a Felipe Rosales Gamboa y Rubén Omar Cano como parte de una banda de ladrones de coches, tripulando la camioneta con placas 833HWS, con sirena y autoparlante, reportada como robada y documentos falsos. Ambos dijeron ser agentes federales y le ofrecieron 100,000 pesos a Mendoza Prado para que no los detuviera, pero los detuvo y los remitió. 10 años después volvió a encontrárselos, pero ya no como delincuentes, sino como altos mandos de la policía. Y citó: "Yo no los reconocí, pero ellos a mí sí, y me la cobraron obviamente". En esa red de protección al estilo de la hermandad que ha tejido Luis Rosales Gamboa durante décadas de protección, complicidades y corrupción, Martín Mazo Estrada ha sido una pieza fundamental para el acomodo de amigos y familiares en el puesto clave. En conjunto, los familiares del subsecretario, hermano, yerno, 4 primos y 4 sobrinos reciben un sueldo mensual de 463,812 pesos. Los salarios por laborar en el área que Rosales dirige desde el 2012 van de 23,000 pesos hasta 94,000 pesos. Y es por eso que dentro de la seguridad pública es más fácil entrar con palancas que con haber estudiado una carrera que demostrara que eres capaz de cumplir con dicho labor. Pero obviamente los jefes de estas áreas no les convenía, ya que solo querían a personas que obedecieran a los de arriba y nada más, siendo personas totalmente manipulables. Es cuestionable la trayectoria del hombre, que se cuadra a mano. Según sus allegados, destaca el linchamiento de 3 federales en Tláhuac, lo que le costó a Marcelo Ebrard su puesto como jefe de policía, ordenado por Vicente Fox, pero Luis Rosales siguió firme en su cargo. Pues en la Procuraduría del Distrito se hallan congeladas denuncias de contazos, asaltos a domicilios particulares por policías vestidos de civiles, bajo el argumento de denuncias ciudadanas por narcomenudeo, en las que aparecen nombres de varios de allegados jefes, es decir, Apolo. Para los policías inconformes, la mafia sigue ahí, nunca se ha ido. En esa cofradía creada desde hace 43 años. Es aquí donde tienen la respuesta de por qué el país es muy inseguro y la corrupción es algo que no se acabará, ya que viviendo en un país donde el ser ladrón, extorsionador, entre otras variantes, convenga más que ser una persona responsable dentro de la sociedad, ya que una persona que cometa un crimen es menos probable que
que lo arresten de manera correcta y que con la simple mordida puede salir. Y pues quién sabe, esa persona puede tener contacto dentro de los altos mandos e incluso siendo esta persona la siguiente a cargo de un sector. Pero obviamente no nos dejemos influir por estos ideales y hay que seguir informándonos e investigando para que un punto de la vida se pueda llegar a un equilibrio. Así que ya lo saben, Código Enigma se los digo, hagan lo que deban y que pasen una excelente noche. Muchas gracias.